Hola, buenos días. Estamos aquí en Viña del Mar para iniciar un proceso de congreso regional del Partido Socialista, una instancia muy importante para nosotros donde vamos a discutir las diferencias de líneas programáticas, los acuerdos a nivel regional, mirando con una mirada territorial, también con temática de género, por supuesto, y estamos muy contentos de poder participar junto a grandes compañeros y compañeras de la región que han salido delegados, también con nuestro comité central, con nuestra dirección regional, con nuestros parlamentarios también que van a hacer un aporte, ¿cierto?, a este proceso tan importante, este congreso Carlos Lorca Tobar, que hemos llevado a cabo este día sábado. Les invitamos a que nos puedan seguir y puedan ver toda la programación que tiene nuestro compañero Julio Altamirano a través de las siguientes imágenes. Nos acompaña el presidente de la Juventud Socialista, señor Holguín, que está allá. El presidente regional del Partido Socialista, el diputado Nelson Venegas. Un poquito más de Rementería que se estaría integrando rápidamente. Un aplauso para él. Miren, yo quisiera hacer una pequeña, muy pequeña reflexión. Ya está Cecilia, que es de la Organización Nacional, se me había olvidado. Ella representa la quinta región. Y la verdad es que este congreso ha sido bastante complejo y complicado en los comunales poderlo realizar. Nosotros quisimos como comisión dar la mayor amplitud y que se hicieran la mayor cantidad de congresos. Son temas importantes que vamos a tener que reflexionar, hay temas desafíos que vamos a tener y sin duda este congreso es lo que puede fijar algo para los próximos años de la quinta región y el país, los representantes que van a tener nacional. Entonces yo quiero agradecer profundamente, porque la verdad no es fácil organizar un congreso y la compañera Daisy se merece un tremendo aplauso. Sin ella no habría congreso, para ser honesto, en fin. Ya Cecilia sabe que como ha sido, ya con Henry hemos estado, ya Lider, ya en conjunto hemos estado trabajando, pero este peso en la mochila ha sido Daisy y yo tengo que reconocerlo acá y agradecer primero para después al presidente regional. Compañero Viñambres, por haberme dado la palabra. No está en el protocolo. No estaba en el protocolo, me metieron a última hora, me dio un espacito para saludarlo. Estoy emocionado porque en realidad es mi primera vez en un congreso regional. Es muy importante para mí, como lo digo desde la perspectiva personal, y también es muy importante para la JS porque estamos reconstruyendo una orgánica que en realidad está bastante botada, ¿no? Está muerta y está por lo bajo inactiva. Así que en ese sentido lo único es darle las gracias porque he sentido el apoyo de varios de los que están aquí y que prometo hacer lo mejor posible por darle nueva generación a este partido que en realidad ya tiene 90 años y como dice el presidente regional es el partido más importante de la izquierda chilena, ¿no? Así que en ese sentido gracias y no les quito más tiempo. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, saludar por supuesto a todas y a todos, a todas las autoridades de la Senado. Me lo apagó Viñambre justo cuando... Es un truco que maneja él. Bueno, yo estoy muy contento, compañeras y compañeros, que se esté llevando a cabo este congreso. Evidentemente los congresos del partido es una instancia fundamental. Históricamente han constituido el eje sobre el cual se estructuran las decisiones políticas, orgánicas, programáticas y sobre todo ideológicas. Y yo siento que evidentemente estamos frente a un vacío respecto de este tipo de situaciones a propósito del tiempo complejo que nos toca vivir. Porque seamos honestos, estamos viviendo un cambio de ciclo político, un cambio de época, una manera distinta de hacer política, nuevos desafíos y lo que es peor, lo que estamos viviendo es una derrota, siento yo, y a lo mejor Aldo va a ser capaz de señalarlo después, una verdadera derrota ni siquiera política, sino que una derrota cultural
en el ámbito de lo que es el mundo de las ideas. Entonces el Partido Socialista está en una encrucijada que debe ser dilucidada con inteligencia, con racionalidad, con pragmatismo. Estamos quizás viviendo uno de los momentos más complejos. La otra vez yo leía a un historiador, compañero nuestro, que señaló una reflexión bien potente. Dijo que la derrota del 4 de septiembre había sido peor que la derrota del 11 de septiembre. Porque cuando fue la derrota del 11 de septiembre, el pueblo fue arrasado. Pero lo que él quería mencionar, senadora, era que en esta oportunidad el pueblo había terminado votando por el proyecto que nosotros le poníamos. Me refiero al término ideológico. La disociación que los partidos de izquierda generamos en torno a nuestra relación con el pueblo, con los trabajadores, con las clases sociales que nosotros hemos prometido siempre defender. Entonces estamos frente a un dilema complejo. ¿Cómo volvemos a reencontrarnos con los desafíos populares, con las demandas populares, con las demandas de los trabajadores, pero en un nuevo tiempo además? En un tiempo, por ejemplo, donde la robótica va a realizar muchos roles de los trabajadores, donde, por ejemplo, se va a empezar a hablar de los derechos, de los neuroderechos, de tantos nuevos desafíos que están surgiendo. Entonces, evidentemente, el Congreso ojalá que sea capaz no solo de hablar de la coyuntura, no solo hablar de lo casual, no solo hablar de en qué lista vamos a ir y con quién vamos a ir, que por supuesto se tiene que hablar. Hay compañeros que de verdad, más allá de los disgustos, más allá de las complicaciones que uno suele tener, este partido es muy importante para Chile y para su pueblo. Y como decía recién, más allá de tratarnos de compañeras y compañeros, es importante que tengamos un sentido real respecto de lo que significan esas palabras, para sobre esa lógica generar una capacidad organizativa que, insisto, sea capaz de enfrentar de cara al resurgimiento de la extrema derecha. No van a ser otros. A nosotros nos cabe esa responsabilidad, así que socialistas, a luchar resueltos a eso. Bueno, en primer lugar quiero saludar a todos y cada uno de ustedes. Parto por felicitar a la comisión organizadora, por supuesto, porque siempre es mucho trabajo. Yo sé que hicieron harto esfuerzo, no era fácil salir adelante con los comunales de cada una de nuestras comunas. Nosotros tenemos en la región del Valparaíso 38 comunas, pero evidentemente que es un esfuerzo mayor, así que quiero partir por agradecer y felicitar ese gran esfuerzo. Así que un aplauso y un reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras. Por cierto, a todos y cada uno de ustedes que aquí son nombrados, y me gusta muchísimo que hayan invitado a muchos dirigentes sociales. Como aquí se dijo, ya lo hablaremos, nos hace falta esa mayor conexión, que creo que desgraciadamente hemos ido alejándonos y perdiendo. Pero bueno, por cierto, quiero un saludo especial a Aldo Valle. Todos hemos sido testigos de ese tremendo trabajo y las dificultades, y la verdad es que no podemos decir que estamos saliendo muy bien. Se ve bastante difícil el panorama y oscuro, por decirlo de alguna manera, tal como está. Es doloroso, pero bueno, llegará el momento de las definiciones una vez que tengamos el resultado final. Esto todavía no ha concluido, hay que ser muy claros en esto. Sé que hay algunos que ya están queriendo que salgamos a la calle a decir rechazo, pero yo creo que no es prudente. Lo prudente es respetar el trabajo que han hecho nuestros compañeros y compañeras y ver exactamente en qué términos queda, y ya llegará el momento de las decisiones. Pero no podemos sino reconocer el tremendo trabajo que ha hecho Aldo, así que de verdad también creo que merece este reconocimiento. Bueno, como decían nuestros compañeros, tanto el presidente regional, a quien por cierto saludo y felicito, a nuestro diputado Nelson Venegas, como a Mauricio Iñambre, quiero decirle que también hacemos este congreso en un año particular, 50 años. No ha sido fácil. Fueron 50 años con ciertas contradicciones, por llamarlo de alguna manera. 50 años en que todos nos sentimos profundamente conmovidos, en que todos recordábamos y todos teníamos muchos sufrimientos, dolores, en fin, alegrías pasadas y mucha historia personal y colectiva. Pero también 50 años que tenía ciertas contradicciones, como le decía, porque por un lado teníamos una derecha soberbia
se caracterizó por decir cosas que no habíamos escuchado en años, y en ese sentido fue un retroceso, porque verlos y escucharlos decir de que poco menos que Pinochet era un estadista, de que existió Pinochet porque existió un Allende y muchas otras barbaridades más, era francamente doloroso. Y creo que habla muy mal de nuestra sociedad, de nuestro país y de nuestro retroceso si no fuimos capaces, como país, todas las fuerzas políticas, haber firmado ese documento que decía democracia siempre, que nos había invitado el presidente Boric, y que no decía sino otra cosa que aquello, democracia siempre. Por grave que sea una crisis política, por grave que sea la polarización, los conflictos sociales que envuelven ese proyecto o ese periodo, nunca debe romperse la democracia. Es un crimen lo que ocurrió y eso no tiene dos lecturas. Es un crimen lo que ocurrió y no tiene dos lecturas, y sobre todo las peores violaciones de derechos humanos que nosotros conocimos. Por lo tanto, no podemos sino reconocer que fue duro tener que enfrentarse con ese retroceso, con ese negacionismo y con esa forma en que fue abordado. Y por otro lado, la contradicción desde la sociedad civil, miles de iniciativas, cientos y cientos y cientos en cada una de nuestras comunas, lugares, barrios, sectores. Había alguna actividad, algún homenaje, algún reconocimiento, y por cierto, internacionalmente también. Yo creo que no hubo un lugar en el mundo donde no se conmemoraron. Entonces creo que fue parte de lo que un poco estamos viviendo hoy día, que son ese conservadurismo que está mundialmente expresado, que se nota en muchísimos países y continentes, y por otro lado, internamente, una derecha, como aquí se ha expresado, bastante soberbia, que se ha visto empoderada después de nuestra derrota el 4 de septiembre, que tendremos que reflexionar más profundamente qué motivó, más allá de ciertas formas, evidentemente reprochables que hubo en esa convención, pero más allá de eso, cómo nos tratamos entre nosotros, o la falta a veces, como digo, de cierto respeto, por decirlo menos. La responsabilidad entonces que nos cabe. Entonces yo digo, aquí necesitamos más eficiencia, porque no sacamos nada con anunciar ciertas políticas si no somos eficientes a la hora de aplicarlas. Pero no solo eso, hacerle seguimiento y ver que realmente lleguen donde tienen que llegar. Y a veces tengo la percepción de que no hacemos ese seguimiento, o que nos quedamos contentos porque anunciamos algo, pero otra cosa es si le llegó realmente a las personas que debían llegar. Más de 50.000 muertos, pero logramos sortear algo que se veía muy dramático. Pero miren el resto de América Latina, cero solidaridad, cero mirada colectiva, cero preocuparse más allá de las fronteras de uno. Y hablando de frontera, vaya que se están viviendo momentos difíciles y dolorosos. Solamente quiero decir que comparto plenamente la creación que sacó el Partido Socialista. Siempre hemos tenido nosotros simpatía por una causa, pero por favor, eso no significa que nosotros no vamos a decir en voz muy alta y clara que lo que ocurrió nunca debía haber ocurrido, y que lo que ocurrió fue una acción terrorista que está matando hoy día niños, mujeres inocentes. Y no queremos que esto siga, así que tenemos que seguir alzando la voz, porque esto debe de alguna manera remecernos hasta dónde estamos llegando, hasta dónde puede sufrir una población inocente que nada tiene que ver y que la sufre toda en ese sentido. Y yo creo que ya llegó la hora también de levantar más la voz y decir que no es posible que sigamos indiferentes o indolentes ante los abusos o ante las agresiones o ante las situaciones que nos van ocurriendo en nuestros ojos y que hoy día con los medios las veramos. Pero volviendo a nuestro país, tenemos entonces muchos desafíos. ¿Cómo los podemos abordar si no somos capaces nosotros mismos de esmerarnos en mejorar nuestra propia condición como partido? ¿Cómo somos capaces de abrir un poco las ventanas y las puertas de nuestro propio partido? He sabido, por ejemplo, que un comunal, el comunal de Viña, ha hecho unas tertulias, o está comenzando, o ha hecho, creo que un par de ellas, y yo lo felicito, pues yo creo que eso es un poco lo que necesitamos. Se puede invitar a personas que nos vengan a plantear temas interesantes que atraigan a gente joven, a no militantes. No podemos seguir pensando y mirándonos solo entre militantes. Nosotros necesitamos hablarle a otro mundo. La gran mayoría de la sociedad chilena no es militante. Al contrario, miran con bastante desconfianza y muy poca valoración la militancia o los partidos políticos. Por lo tanto, nuestro desafío es decir, ¿cómo abrimos entonces espacios de conversación, espacios de reflexión más colectiva, espacios donde uno pueda recoger qué es lo que la gente nuestra está haciendo? Carlos Lorca haberse hecho cargo
de ese partido en la clandestinidad, y estamos todos conscientes de lo que pasó ese 25 de junio cuando detuvieron a Carlos Lorca y desapareció para siempre. Pero es un ejemplo que nos debe guiar. Fue capaz de tomar en los peores momentos la conducción del Partido Socialista, pero además el documento de marzo, donde hacíamos la autocrítica. Y eso es algo que también siempre debe acompañarnos. Ser capaz de reflexionar, mirar nuestro pasado, mirar nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros desaciertos, nuestros errores, con la perspectiva siempre de que es posible siempre mejorar y cambiar. Pero eso sí somos capaces de mirarnos y entender dónde ha estado nuestra falla, si tenemos necesidad y deseos de proyectarnos. ¿Quién duda que queremos seguir trabajando por esa mejor sociedad? Pero tenemos que partir desde la casa. Y tenemos desafíos que se nos vienen inmediatamente. Tenemos el próximo año elecciones municipales, ni más ni menos. Vamos a elegir nuestros futuros alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas. Necesitamos entonces abrirnos a entender además políticamente la necesidad de esta unidad, porque si nosotros no somos capaces de llevar candidaturas únicas para nuestros alcaldes o alcaldesas, le vamos a regalar a la derecha todos esos municipios. Y yo le aseguro que eso no es fácil, pero llegó la hora de tener más generosidad y de entender. Espero que el diálogo político sea suficiente como para que todas nuestras fuerzas logren ese entendimiento. Y si no, tendría que haber una primaria, y si no, buscaremos, pero si no somos capaces de llegar unidos en las elecciones unipersonales, como son el alcalde, nuestro alcalde y alcaldesa, vamos a ir derecho a una derrota que va a ser obviamente el preámbulo de lo que venga después. Y la gran pregunta, ¿ese después va a durar 4 años? ¿Ese después va rápidamente a terminar? Un gobierno de derecha pasó y después volvemos a recuperar, o eso después nos va a marcar quizás por décadas. La gestión la tenemos que mejorar, no solo a nivel central, sino en cada una de nuestras regiones. Y se nota mucha deficiencia, y la gente se molesta con toda razón, porque no llegan las respuestas, no llegan los recursos, no llegan lo que tiene que llegar a cada una de nuestras regiones. Y qué decir de Valparaíso, donde prácticamente no hay ninguna obra pública mayor, y las pocas que hay, todas dilatadas, porque el Consejo de Monumentos se le ocurre que para extender el tren a La Calera tienen que hacer más de 1000 sondajes, o para que terminemos de una vez por todas el edificio de neurociencia llevamos 8 años y resulta que hay más vestigios y tenemos que seguir invirtiendo, y nos triplica, quintuplica los esfuerzos. Yo termino, tengo convicción, y en homenaje a Carlos Lorca y a todos aquellos que entregaron su vida, nos obliga a ser más responsables hoy día frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a hacer? Cortito. Primero, señalar que estamos acá en mi comuna, Viña del Mar, comuna que ha tenido 3 alcaldes socialistas: Eduardo Grohe, Armando Barrientos y Raúl Page, así que recordando eso, qué bonito que este congreso se haga acá. También en estos 50 años en la comuna donde mucho tiempo descansó el mejor de los nuestros, el presidente Salvador Allende, así que también es significativo que en estos 50 años sea en esta comuna. Y además en la comuna del equipo de fútbol del presidente Allende, Everton de Viña del Mar, el mejor equipo chico, del cual el presidente Allende era socio. ¿Qué dijo que estamos hablando de equipos de primera? Bueno, solo quería darles un saludo y decir que esto es significativo, que un día sábado, en la mañana, esté toda esta cantidad de gente acá para discutir un mejor país, no lo hace cualquiera. Yo creo que en las elecciones de RD votó menos gente en la calle en esta sala. No es por hablar mal de otros, pero creo que esa alma, digamos, tiene que reconocerse y mantenerse y darse cuenta que las cosas están habiendo bien. Me tocó participar en varios congresos comunales, sobre todo reconocer el de Viña del Mar y Valparaíso, que es donde se dio un diálogo, donde se discutió política, donde se tomaron posiciones, y creo que esto va a ser el corolario de eso. Llegar a esto, llegar a nuestro congreso el otro sábado, significativo en estos 50 años, pero en nombre de nuestro diputado mártir, digamos, que es Carlos Lorca. Entonces creo que tenemos una oportunidad de oro, porque también tenemos que entender la altura del desafío. Yo creo que nadie lo ha entendido mejor por la situación que le tocó vivir que Aldo Valle, que le toca convivir con una mayoría de extrema derecha, fundamentalista,
vociferante, integrista. Nosotros por suerte en el Congreso tenemos poquito, pero tenemos que escuchar barbaridades como que en Punta Peuco está lleno de viejitos que obedecieron órdenes. Yo di un discurso y recibí cientos de correos desde una cárcel y nadie se escandalizó. Yo le decía al presidente de la Cámara, si un narcotraficante le escribiera un correo desde la cárcel a un diputado, que haría un escándalo, pero un violador de los derechos humanos puede tener el derecho a escribir correo electrónico en Chile. Tenemos acá una situación bastante grave, un revisionismo que está establecido en la propia Constitución que están viendo el proyecto, que dice que los viejitos se tienen que ir a la casa a pasar la pena de cárcel, aunque hayan cometido las atrocidades más terribles. Y cuando vemos eso, que lo llevan no solo a esa discusión, sino que lo llevan a la discusión donde quieren que las mujeres no tengan derechos. Quisimos hacerlo ahora, queremos darle la palabra a Aldo, porque sabemos que hay mucha inquietud ya acá del conocimiento del proceso constitucional. Así que, don Aldo Valle, por favor. En primer lugar, por la invitación a participar de esta jornada tan relevante, tan importante del Partido Socialista, con ocasión de su congreso, que lleva por lo demás ese nombre tan conmovedor, tan evocador, no solo del dolor, sino también del compromiso, de la trayectoria que ha tenido el Partido Socialista en su tarea por ampliar las posibilidades de desarrollo de todas y de todos. Y por lo mismo agradezco desde luego esta invitación, que para mí es una distinción. Y quiero felicitar también el trabajo de organizar, porque hoy día me parece a mí más difícil, tal vez que antes, organizar, movilizar, convocar. Y incluso a la militancia, ¿no? Entonces, felicitaciones también por el trabajo, por la organización. Y claro, la solicitud que yo he tenido de parte de los organizadores es referirme al proceso constitucional. Es la única razón por la que yo tal vez podría hacer uso de la palabra acá. Y quienes me han antecedido la palabra han hecho un aporte muy pertinente y verdadero, en el sentido de caracterizar este proyecto que está, ¿no es cierto?, en proceso de elaboración de una nueva constitución que tiene claramente no un sesgo, sino un contenido, un propósito de derecha, podríamos decir más, de una derecha que está emergiendo con algunas notas distintas a lo que hemos conocido, aunque yo creo que siempre hemos tenido una derecha soberbia, una derecha incapaz de abrirse a las ideas de otros, y el comportamiento que tuvo durante el gobierno de la Unión Popular, el comportamiento que tuvo en la década de los 60 respecto del propio gobierno de Eduardo Frei Montalva, el comportamiento que tuvo durante la dictadura, ¿para qué decir? Bueno, esa misma derecha, que hoy día quiere obviamente imponer una hegemonía, pero claro, con unos títulos distintos, porque ahora lo hará a propósito de haber recibido un mandato popular, democrático, que no podemos desconocer, que no podemos declarar ilegítimo, ¿no? Yo comparto también la idea, me parece que Nelson lo decía, la hora es algo más dramática, porque en 1973, claro, nos arrastraron por la fuerza, pero no por nuestras ideas, pero no fue que se impusieran por haber construido ellos una hegemonía cultural más convocante, no,
es tanto, el propio golpe demuestra que eso no lo pudieron hacer. Y entonces hay aquí una coyuntura muy distinta, desafiante, y me atrevería a decir que da lugar a que tenemos que nosotros iniciar una búsqueda, porque está claro que ahora no tenemos las respuestas, y más allá de partir por decir que nos hemos equivocado en esto, en lo otro, lo cierto es que lo que tenemos por delante es sobre todo una búsqueda, y una búsqueda que tenemos que hacer con el espíritu que aquí se ha señalado, un espíritu de unidad, un espíritu de diálogo, de que nos necesitamos, porque nos necesitamos en la izquierda, nos necesitamos en el proyecto democrático, y por lo mismo tenemos que ser capaces de tener esa apertura política, intelectual, cultural, para quedar también con los discursos, con los proyectos, con el lenguaje que necesitamos para reconectar con una mayoría social, política y cultural que sin duda necesitamos, porque nosotros no tenemos otra alternativa más que ganar las instituciones, ganarlas democráticamente, y si es así, entonces tenemos que iniciar esa búsqueda lo antes posible. Un mejor proceso, porque no nos podíamos declarar taimados por ser minoría, no, teníamos que hacer todo lo que nos correspondía, pero no hubo de parte de republicanos, yo diría especialmente, mucho más que en el caso de Chile Vamos. Las dos comisiones que presidían personas de Chile Vamos tuvieron más posibilidades de discutir las enmiendas, ¿no es cierto?, que se presentaron el 17 de julio, ¿no? Es que en la última etapa del proceso, con el propósito de convocar a sectores del centro político, pienso yo en demócratas, en amarillos, ¿no?, en algunos sectores liberales de la derecha, algo más, me atrevería a decir, más respetuosos de ciertos principios. O sea, es impresentable que se pretenda ampliar, crear, mejor dicho, un fuero penal militar, ¿no? Un fuero, porque es en razón de la profesión, ¿no? No de actos, no de conductas, sino que en razón de pertenecer a esa profesión. Bueno, eso en algunos sectores también me parece a mí esta objeción de conciencia institucional, o el proyecto, ¿no es cierto?, la norma que eximía de contribuciones, donde evidentemente hay una trampa. Algunos republicanos han dicho que van a reponer esto en el Consejo Constitucional. Pero lo cierto es que en Chile ya la mayoría de las personas que son propietarias, ¿no es cierto?, de la vivienda en que viven no pagan. Entiendo yo que el dato es 77%, ¿no?, que un 23% paga. Bueno, eso al principio se hacía sin ninguna consideración, pero después se transformó en algo así como publicidad engañosa, porque creo yo que por intervención de Chile Vamos se le agregó una norma transitoria. Entonces se decía que esta exención iba a tener vigencia 6 años después. Ahora nos vamos a separar en 2 grupos para trabajar el proceso de temas. Representa una importante población, el compañero Shaggy habló de la Concagua, pero también en la región costa hay una buena presencia indígena donde no tenemos representación. Ese fue el primer tema. Bueno, el punto es que se replicó, uno a uno, nos concentramos fundamentalmente más bien en los votos respecto a las alianzas, al gobierno, al voto más propiamente político. Pero respecto a la descentralización, a partir de la exposición que nos hizo Viviana Betancourt,
el planteamiento que se hizo fue la necesidad de clarificar el rol del gobernador regional y del delegado presidencial. ¿Cómo vamos a enfrentar eso nosotros como socialistas? También salieron los reclamos respecto a la falta de consideración con la militancia, que nos falta mucho que nuestros parlamentarios, tanto nuestra senadora como nuestros diputados, también en la comisión se quejaron de la presencia de ellos o la falta de relación. Margarita se quejó mucho también del trato con San Antonio. Igualmente, otro tema que planteó nuestro compañero Alberto Cerega, que fue el tema de cómo nosotros continuamos supervisando todo lo que sucede. A ver, socialista, que es deber sin descanso luchar contra el pulpo del imperialismo que a los pueblos desea atrapar. Socialistas a luchar, Graciela Jiménez. a vencer. Graciela Jiménez. Graciela Jiménez. Susana Calderón. Graciela Jiménez. Revolución. Socialistas a luchar, resueltos a vencer. Fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. ¡CHI! ¡Lele! ¡Partido Socialista de Chile! ¡Juventud! ¡Hola! ¡Socialistas como Allende mierda! ¡Ese! ¡Juventud Socialista de Chile! ¡Lele! ¡Partido Socialista de Chile! Hola, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos ven a través de esta transmisión. Quiero contarles que ya siendo las 6 de la tarde hemos finalizado nuestro proceso de Congreso Regional Carlos Lorca Tovar, una instancia muy importante que ha contado con la participación, ¿cierto?, de nuestro presidente regional, Nelson Venegas, y diputado también parlamentario por el Distrito 6, el presidente también de la Juventud, Samuel Holguín, y por supuesto nuestra senadora Isabel Allende. También hemos contado con la participación de nuestro compañero Aldo Valle, ¿cierto?, constituyente, y también hemos tenido grandes sorpresas porque estuvo nuestra compañera Viviana Betancourt, donde pudimos estar discutiendo en las comisiones. También nos acompañó, ¿cierto?, en este proceso la compañera Clarisa Hardy. Ha sido un proceso hermoso donde hemos podido discutir, donde hemos podido conversar sobre las diferentes aristas, ¿cierto?, importantes para la construcción de nuestro Partido Socialista de Chile. Queremos dejarles invitados también al siguiente proceso que viene la próxima semana, donde nos encontraremos en la ciudad de Santiago de Chile, donde podremos seguir dialogando, donde podremos seguir conversando entre compañeros y compañeras para poder llevar adelante, ¿cierto?, todo el proceso interno, una instancia muy importante para nuestro querido partido.